Hermanastra programó su boda el mismo día que el mío y mi papá eligieron. Acompáñala por en lugar de mí, pero ella no lo invitó en el último minuto para que él apareció en mi boda ha sido un shiuch. Mientras que desde este incidente ha estado en mi mente, y realmente espero poder conseguir algo, consejos y sugerencias de todos ustedes aquí en Reddit, como cualquier otra chica que tuve grandes sueños sobre cómo sería mi boda. Se me imaginé todo tan impecable como pudo haber sido, y fue totalmente imagen perfecta. Pero todo eso cayó en piezas en el momento en que mi padre llegó a la boda. Te preguntarás por qué la de mi padre. La entrada destruiría bien el día de mi boda. Esto es lo que mi historia está a punto de hacer todo este lío un poco más comprensible. Déjame darte algunos contextos y una visión general de mi familia árbol. Inicialmente era solo mi mamá, papá y yo, pero eso cambió cuando cumplí 16 y mis padres se divorciaron. Yo comencé a vivir solo con mi mamá en un año en que mi papá estuvo casado con otra dama. Desde entonces, la familia se hizo más grande, ya que mi madrastra también tenía dos niños, Lily y Olive, 2 años. Después mi mamá también se casó y ahora yo también con un padrastro. Ojalá pudiera decir eso. Todos nos convertimos en una gran mezcla feliz, familia. Pero eso no podría estar más lejos de la verdad. No me malinterpretes, soy muy feliz por mis padres que pudieron para encontrar a sus almas gemelas. Mi madrastra era y sigue siendo muy amable y mi padrastro también ha estado tan involucrado como pudo. Lo he sido. Pero toda mi vida me sentí como una persona secundaria, que era solo un lado personaje de la historia de todos los demás. Todo empezó cuando mi papá se volvió a casar cuando era un niño que creció en una familia pequeña. Siempre creí en el lema, cuanto más grande mejor, cuando llegó a las familias y pensé que podría hacerme amiga de Lily, la hija de mi madrastra. Ella también tenía más o menos mi edad, pero siempre parecía un poco desinteresado en hablando conmigo, así que dejé de intentarlo. Después, hace algún tiempo, no le guardaba rencor, esto porque pude entender por qué alguien dudaría un poco en hacerse amigo de su nuevo la hija del padrastro. Pero mi papá en él. Por otra parte, quería que Lily sintiera cómodo a su alrededor. Lo cual fue nuevamente un qué bueno, ya que estarían pronto viviendo juntos. Lo que nunca supe que era que esta nueva relación era desarrollarse a costa de perder otro. La mente de las prioridades cambiantes de papá. Fueron sutiles al principio, pero rápidamente se volvió imposible de ignorar. Comenzó pequeño con promesas olvidadas y perdidas. Eventos, el hielo padre-hija, de pie, citas de crema que habíamos tenido todos los viernes desde tenía 5 años y de repente se volvió raro. Se detuvo por completo cuando le pregunté al respecto. Papá me revolvía el pelo y decía, siguiente semana, princesa, lo prometo, pero la semana que viene, nunca pareció llegar. Luego vino la hitos de mi primer gran debate torneo en el tercer año. Escaneé la audiencia esperando verlo, pero su asiento permaneció vacío. Cuando lo llamé después respondió distraídamente disculpándose y explicando que había para ayudar a Lily con su proyecto de ciencias colapso, y luego esto se convirtió en un patrón interminable con él. Mi altura graduación de la escuela. Papá llegó tarde habiendo venido directamente del baile de Olive. Considerando mi aceptación en la universidad, él también lo era. Ocupada ayudando a Lily con su universidad aplicaciones para celebrar conmigo, pero esto no fue lo peor, la final. La gota que colmó el vaso. Durante mi segundo año de universidad he sido seleccionado para un pasantía de prestigio en una importante noticias red en Nueva York, un paso enorme, piedra para mi carrera periodística. El día antes de que se suponía que debía volar mi apéndice, me desperté en el hospital con dolor al encontrar solo a mi mamá por mi padre. Al no estaba a la vista. Cuando le pregunté a mamá y ella solo me dijo que él no pude venir porque surgió algo. Estaba tan dolida, porque lo que pudo haber sido tan importante, que no pudo venir por su hija, que no solo está en físico dolor, pero también perdió un trabajo en el que trabajaba tan difícil para bien. Tengo la respuesta a esto. Un mes después, papá decidió que mamá y debería cenar en su casa por los viejos tiempos, especialmente porque yo lo había estado ignorando desde mi cirugía. Cuando llegamos, nos dimos cuenta. No solo íbamos a ser tres, sino que mi madrastra y sus hijos también. Estaré honesto, después de todo lo que había sucedido, que estaba un poco celoso de Lily y odiaba tener a su verdadero padre. Y también mi papá disponible para ella cada minuto del día, pero controlé mi enojo y decidió al menos fingir. Sé amable con todos. Sin embargo, todo eso cambió en el momento en que mi padre tuvo el atrevimiento de decir que fue muy grosero, de que no responda a sus llamadas y mensajes de texto.
En el último mes, le recordé que yo estaba pasando por lo más difícil momento de mi vida y él no estaba ahí. Dijo que estaba ocupado y tenía otras cosas con las que lidiar. Y luego llegué a saber que era tan importante que él no pudo ir al hospital a ver a su hija enferma, si no lo has adivinado. Sin embargo, aparentemente se trataba nuevamente de Lily. Ella y su novio rompieron ese día, y ella tuvo una crisis que fue la última vez que mi papá y yo hablamos un rato. Yo saber todo hasta ahora puede parecer un poco fuera de tema, pero créeme que lo harás. Necesito saber todas estas cosas para que puedes ver de dónde vengo de todos modos. Después de esa cena, regresé a la universidad y muy pronto también encontré una pasantía. No pude volver a casa por mucho tiempo, y eso significaba que tenía 0 conversaciones con mi papá a medida que pasan los años. Pasó la distancia entre nosotros, creció yo. Lo veía cada vez menos nuestras conversaciones, volviéndose más corto y más superficial. Mientras tanto, su relación con Lily floreció. Él estaba en cada uno de sus eventos universitarios, animándola desde el al margen cuando consiguió su primer trabajo. Fuera de la universidad, le organizó una gran fiesta. Me enteré por Facebook, así que todo de esto me hizo preguntarme qué había hecho para ser puesto al margen. Todo la vida en el lado positivo. También conocí a Stan en una de las pasantías en las que estuve. Parte de lo que comenzó como una dulce cita se convirtió en una relación comprometida. Muy pronto nos graduamos juntos, y luego también conseguimos nuestros trabajos casi al mismo tiempo. Stan siempre fue tan dulce y comprensivo. Y por eso y muchos más, razones por las que no lo pensé 2 veces para decir que sí. Cuando me propuso matrimonio, finalmente estaba construyendo una vida propia donde lo hice. No sentirme como alguien al margen. Mamá estaba encantada, por supuesto que ella inmediatamente se lanzó a la boda a modo de planificación ofreciendo ayuda con cada detalle. Pero cuando llamé a papá para decirle que su reacción fue tibia. Lo mejor era que otra vez parecía distraído antes de que pudiera decir que era necesario. En otro lado colgué. Era uno de los momentos más importantes de mi vida, y él ni siquiera pudo darme 5 minutos de él. Toda la atención. Después de mucha discusión y planificación, fijamos nuestra fecha de la boda. Exactamente 5 meses después, fijamos a todos nuestros familiares, guardar la fecha, tarjetas, y la mayoría de ellas RSVPD, incluso mi papá y su familia, pero todavía tenía un secreto que no le había contado a papá y que quería que me acompañara al altar, a pesar de todo lo que había pasado. Él era todavía mi padre y las tradiciones son importantes para mí. Yo esperaba que el día de mi boda fuera una oportunidad para que nos reconectemos, para sanar algunas de las heridas que se habían supurado a lo largo de los años, así que había planeado que un mes antes del gran día lo haría. Sorpréndelo con la noticia y pregúntale para acompañarme al altar, y eso es lo que hice. Pero no sabía que estaba a punto de ser sorprendido por mi papá y su querida hijastra. Llamé a papá y comenzó preguntando cómo estaba y dijo que lo está haciendo muy bien y que en la luna, ahora que sus hijas están casándose, me pareció escucharlo mal. Así que confirmé lo que quería decir con hijas y lo que vino después me sacudió el núcleo. Lily también se iba a casar. Pero esa no fue la noticia que me trajo. Se casaba el mismo día que el mismo mes que el día de mi boda. No una sola palabra salió de mi boca, porque, ¿cómo? ¿Podría mi propio padre estar de acuerdo con esto? ¿Y por qué Lily me haría esto cuando sabía que me iba a casar? Día particular, elegí el día 5 meses de antemano, y de alguna manera ella también sintióla. ¿Necesito mojarme el mismo día que estaré? Honesto, a pesar de que estaba celoso de Lily. Como adolescente confundida, nunca la culpé. Por cualquier cosa. Pero en ese momento sentí como todo este tiempo ella había intentado robar a mi padre y acaparar la atención. Le preguntó a papá si estaba bien con estos 2 bodas en la misma fecha, y él simple me dijo que Lily conoció al amor de su vida hace un mes, y no podía esperar para recibir casada y como su papá iba a ser solidario con eso distrayéndome. Di esta frustrante noticia cuestión papá que seguramente estaría asistiendo a mi boda bien porque quería que ello hiciera. Acompáñame por el pasillo, pero luego vino el siguiente golpe. Lily también le había pedido que acompañarla al altar y mi papá acepté hacerlo. Me enfurecí porque estaba ella haciendo esto. Nunca lastimé a Lily y estaba siempre amable con ella. Claramente los sentimientos no fueran mutuos. Podría haberlos ignorado todos de esto, pero no podía ignorar cómo indiferente mi padre era.
sobre todo esto, pensó que podría simplemente suelta otro perdón sin sentido y salirse con la suya. Simplemente dije, papá, soy yo. Ya terminé con esta decepcionante espalda y adelante cada vez, y espero que este sea la última vez que hablamos antes de que él pudiera di otra palabra. Colgué cuando Mimi. Finalmente llegó el día de la boda. Había venido a términos con mi papá y algunos otros parientes que no estaban allí desde que Lily había. También invité a muchos de ellos y decidí, no dejaría que arruinara mi gran día y yo. Estaba decidido a disfrutarlo con mi otra familia y amigos también. Mi padrastro encontró saber lo que pasó con mi papá y se ofreció a acompañarme hasta el altar. Si yo quería que él, no podría haber sido más feliz. Y estaba agradecido de tener un padre hijo que cuidaba a mi padrastro y a mí. No pudimos pasar mucho tiempo juntos cuando se unió por primera vez a nuestra familia, porque yo estaba mayormente en la universidad. Pero él estaba siempre amable conmigo y me llamaba desde de vez en cuando para preguntar cómo lo estaba haciendo. Finalmente todo estaba alineado. En ese momento llegó el día de la boda. Estaba muy emocionado y un poco nervioso por todo. Afortunadamente mamá y mi padrastro se habían encargado de todo el día. Se estaba desarrollando exactamente como esperaba, hasta que no fueron alrededor de las 2 horas antes de la ceremonia mi papá. Apareció de la nada en ningún lugar. Yo estaba ocupada preparándome con mis damas de honor, pero él exigió que quería tener un cha conmigo. Estaba irritado, pero decidí para escuchar lo que tenía que decir. Tan pronto al entrar al cuarto, corrió a abrazarme y empezó a felicitarme. Pero no pude. Dile que no era para eso que estaba allí. Entonces le pedí que fuera al grano. Y luego vino otra noticia impactante. Aparentemente en el último momento, Lily sintió que sería mucho mejor si su viudo papá la acompañó hasta el altar, cuando papá trató de discutir sobre su último minuto. Cambios. Ella hizo un comentario sarcástico que debería sentirse afortunado de que todavía invitado a la boda papa, siendo papa, comenzó a enumerar todo lo que tiene hecho por ella hasta ahora. Y Lily no estaba uno para tomar cualquiera de su actitud, para que ella quería que se fuera lo antes posible, porque ella no quería ninguna molestia, porque él escuchó todo eso sucedió. Me sentí un poco mal por papá porque le dio todo a Lily y ahora estaban invitados a ser parte de su día especial, pero al mismo tiempo una pequeña parte de mí. También sentí un poco de satisfacción, porque era como si mi papá finalmente estuviera probando de lo que se siente al ser ignorado por alguien que le importaba sin importar. Yo consolé a papá de la mejor manera que pude y le dijo que era bienvenido a asistir a mi boda y que siempre tendríamos un lugar para él. Instantáneamente se sintió mejor y dijo que estaba feliz de poder. Todavía llevo a su hija al altar. Se congeló. ¿De dónde sacó eso? Rápidamente explicó que si bien podía ver a la ceremonia y la recepción, después mi padrastro iba a caminar, yo por el pasillo que ya habíamos planeado. Así, definitivamente no lo tomó. Bueno, se levantó y empezó a gritar, cosas como, ¿por qué mi padrastro haría eso? Cuando estuvo aquí, le dije que se calmara para que podamos hablar de esto como los adultos, pero a él no le importaba, papá. Comencé a sentirme culpable al decir eso. Sus 2 hijas a quienes cuidó de lo estaban borrando de su vida en cualquier otro día. Yo también hubiera gritado mi corazón y lo llamé. Todo lo que no había hecho por mí, pero yo. Mantuve la calma, ya que estaba a punto de llegar. Casado, y no quería que él arruinara mi feliz día, pero papá tenía algo más en su mente. Salió corriendo de la habitación y empecé a gritar el nombre de mi padrastro. Antes de darme cuenta, mi padrastro escuchó el conmoción y vino a investigar el momento en que entró en la habitación mi. El padre se abalanzó sobre él. La seguridad se apresuró. Adentro, separando a los 2 hombres, están mi. El prometido se partió en 2 y le dijo al guardias para escoltar a papá. Me horroricé un día, pensé en mi vida que podrían estado sobre mí rodeado por mi amar a amigos y familiares. También fue destruir a mis damas de honor. Intentaron me consoló y me dijo que volviera a preparándose. Están siendo el mejor. Mi compañero alguna vez me ofreció eso si no lo hacía. Siéntete con ganas. Entonces él lo entendería. Pero habíamos pensado mucho y esfuerzo en los preparativos y decidió que seguiríamos adelante con el ceremonia. 1 hora después nos casamos y tuve una gran fiesta posterior. A pesar de todo sucedió muy bien. Yo estaba un poco fuera de mi cabeza todo tiempo, pero aún así hicimos lo mejor que pudimos. He hecho nada más importa. Ahora aparte del hecho de que estaba feliz.
Me casé unas semanas después de la boda. Decidí reunirme con mi papá, parte de yo quería cierre y la otra parte. Esperaba que pudiéramos salvar algo de nuestra relación destrozada, que acordamos reunirme en una cafetería tranquila. Tan pronto como lo vi, me di cuenta que esto no era. Va a ser fácil, las primeras palabras de su boca debería haberse arrepentido, pero él dijo, ¿puedes ser un poco rápido? Cariño, ha surgido algo urgente, y honestamente, estaba listo para ello. Empecé por exponiendo todo lo que había terminado sus travesuras, y será mejor que se abroche el cinturón. Lo que iba a decir. Comencé con que injusto fue que no protestó su hijastra celebrando su boda, mi cita y lo herido que me sentí porque él siempre parecía priorizar a Lily sobre mí. Le conté cómo había sido su estúpida escena. Destruyó el día que soñé y yo. Tuve que poner cara de valiente por el bien de todos, no me contuve. Necesitaba que comprendiera el impacto total de sus acciones, o más bien de sus inacciones. Escuchó en silencio, lo cual era sorprendente. Pero tan pronto como terminé, se lanzó a un clásico viaje de culpa. Empecé a hablar de lo difícil que era para él hacer malabarismos con dos familias, como él hizo todo lo posible para estar ahí para todos y cómo se sentía despreciado. Luego vino el pateador, dijo que pensaba que yo era siendo demasiado duro, y que tal vez debería. Considere lo difíciles que fueron las cosas para él, Lily, especialmente después de su última decisión minuciosa de tener su biológico papá. La acompañó hasta el altar. Fue como él completamente perdió el punto de nuestra conversación, que incluso tuvo el descaro de sugerir que podría haber reaccionado exageradamente. Toda la situación implica que la boda no era lo único importante pasando ese día, y no fue eso gran cosa. Me quedé atónito, me sentí como... Estuve hablando con una pared todo este tiempo, y no entendió ni una sola palabra de lo que dije. Era como si mis sentimientos fueran menos válidos, porque estaba pasando por un momento difícil, gestionando sus compromisos. Lo dejé a reunión sintiéndose más confundido y herido que nunca. Así que recurro a ti para obtener algunos perspectiva. Ida por estar molesta, porque mi papá eligió priorizar a su hijastra sobre mí. No solo el día de mi boda, sino consistentemente a lo largo de mi vida, me siento justificado en mis sentimientos. Pero la forma en que él volteado el guión me tiene segundo. Adivinándome, siempre he tratado de ser comprender y perdonar, pero esto se siente como el colmo, que no quiero eliminarlo por completo de mi vida. Pero tampoco puedo seguir siendo herido por sus acciones. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo configuro fronteras? Sin puentes ardientes, consejos o experiencias similares serían muy apreciada actualización. Ha sido un par de semanas desde mi última publicación y tengo una actualización para compartir la semana pasada. Me encontré inesperadamente con mi papá en una familia, reuniéndose a pesar de mi vacilación inicial. Decidí quedarme y tratar de mantener las cosas. Civil, lamentablemente, la situación rápidamente se volvió incómodo cuando el evento progresó y mi papá comenzó a hacer comentarios que parecían apenas velados. Las críticas a My Life Choices las mantuvo, enfatizando la importancia de valores familiares tradicionales que parecían como un golpe directo a mis decisiones. Empeoró cuando mencionó casualmente lo desafortunado que fue que yo había elegido no tenerlo. Llévame por el pasillo en mi entrada, y en su lugar tenía un nombre al azar. De la forma en que expresado implicaba que arruinó deliberadamente a una familia especial, momento desviando la culpa a lo largo de la reunión de mi papá, como un clásico. El narcisista continuó haciendo comentarios. Que minimizó mis experiencias y decisiones, habló sobre valores familiares de una manera que parecía dirigida a mí, implicando que mis elecciones de alguna manera fueron contra estos ideales a pesar de mis intentos para llevar la conversación a neutral temas que insistentemente volvió a estos temas delicados. Quedó muy claro que a mi papá le interesaba más promoviendo su visión de cómo deberían ser las cosas en lugar de tratar de entender mi perspectiva de sus comentarios y actitud. Acaba de crear una atmósfera tensa. Lo que más me enojó fue que ni siquiera era nuestra fiesta y pude ver a mis familiares al juzgarnos. Finalmente me sentí obligado a salir antes de lo previsto porque no podía soportar el juicio de todos. Además, la presión constante y los golpes sutiles de mi padre se habían vuelto demasiado mucho que soportar y necesitaba sacarme de la situación. Ahora que tuve la oportunidad de reflexionar, me doy cuenta de que papá no está cambiando su comportamiento en absoluto.
Este encuentro solo ha reforzado mi creencia de que mi papá está más involucrado en manteniendo su propia narrativa que en entenderme o apoyarme en una cosa particular que he notado. Lo de papá es que siempre tiene sus explosiones emocionales frente a un enorme grupo de personas. Para que pudiera haber una escena, él no está interesado en tener una conversación o resolver cualquier cosa que simplemente quiera avergonzarme. Se está volviendo cada vez más claro que no ve nada equivocado con sus acciones y es completamente sin darme cuenta de cómo me ha hecho sentir los años. Estoy empezando a entender que necesito concentrarme en mi propio bienestar y felicidad, pero es definitivamente muy duro. Estoy agradecido por el apoyo que he recibido aquí en Reddit. Tu apoyo significa más de lo que crees. Me está ayudando a navegar estas situaciones complicadas y descubrir mis próximos pasos. Hasta entonces me encantaría algunos consejos de ustedes. Actualicen a... Hola chicos, estoy aquí con otra actualización y uno realmente me ha dejado perplejo. Recientemente me encontré con un primo que asistió a la boda de Lily, y lo que ella me dijo se me quedó estupefacto durante nuestra conversación. Mi amigo casualmente mencionó algo sobre la boda de Lily. Eso me tomó completamente desprevenido. Al parecer Lily había sido bastante abierta,